Bueno, Daniel Ferro, además de tu lectura hoy acerca de las Madres de Plaza de Mayo, creo que tenés hecha una invitación a algunos docentes. ¿Docentes, bueno, digo bien? ¿Docentes del Bachi? Sí, claro, del Bachillerato Popular, comúnmente se llama Bachi, pero Bachillerato Popular Salvador Herrera. Ajá. Puentes de solidaridad y lucha. Después vamos a tratar de explicar y de contar un poquitito, más que de explicar, de contar por qué también puentes de solidaridad y lucha. ¿Dónde está ubicado este Bachi? Mira, para contestarte vamos a darle la palabra a Santi Mondonio, que es uno de los compañeros educadores populares. Él también es licenciado en Sociología y magíster en no sé cuántas cosas más, que casi lo venimos acompañando. No escribimos, pero en su escritura lo veníamos acompañando, preguntándole cómo iba su trabajo, su tesis, que hace poquito estuvo defendiendo, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, así que para contarte dónde está el Bachi, le voy a dar la palabra a Santi Mondonio. Mientras que vamos charlando con Santi, también estamos esperando a otro de los compañeros educadores populares, el Tute Ferro, que bueno, está atravesando aquí la ciudad de Buenos Aires en esta mañana tan bella de otoño. Bienvenido entonces. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el bachillerato está en el barrio de Lugano. Ajá. Cerca de la General Paz y al frente de los edificios de Piedrabuena. Está ubicado en un barrio popular, en un barrio del sur periférico, digamos, de la ciudad, y funciona en una de las organizaciones sociales de la cual somos parte. El bachillerato es parte de una organización, un frente de organizaciones que se llama Salvador Herrera, que pertenece a la CTA. El bachillerato está en uno de los comedores de la organización, el Torito Pulenta, y bueno, y de alguna manera lo levantamos al bachillerato entre todos y entre todas. Exacto. Hicimos las aulas, nada más ni nada menos. Tal cual, lo levantamos, no es una metáfora, es una frase bien literal que da cuenta de la historia de este Bachi. Pero queríamos en primer lugar comentar un poquitito y por eso nos parecía importante la presencia de Santi y de Mati, para que nos contaran un poquito cómo fueron surgiendo los Bachi populares, en qué contextos, bueno, y qué va sucediendo en esos espacios, ¿no? Y cómo va transcurriendo sus procesos pedagógicos, sus procesos políticos también. Así que no sé si Santi nos podés contar un poquitito acerca del inicio de los Bachis y todo su andar y su caminar. Sí, algo de eso puedo contar. En principio, lo que quizás haya que tener en cuenta es el contexto social en el cual se generan estas experiencias educativas. A nuestro entender, aparecen los bachilleratos en un momento de crisis fuerte que tiene el sistema social. Entonces, en un momento donde el sistema social expulsa del trabajo, expulsa de las viviendas, expulsa de los lugares comunes públicos, el sistema educativo no podía dejar de funcionar con esa misma lógica también, ¿no? Expulsando a sus estudiantes y fundamentalmente a los estudiantes de los sectores sociales donde la vida se hace más difícil y más complicada, más compleja. Entonces los bachilleratos en ese contexto aparecen como un intento de resolver este proceso de exclusión y de privarnos de los derechos fundamentales, como es el de la educación, y en un contexto también de revisión de las políticas pedagógicas que tiene el sistema educativo en cuanto a la manera, a los modos del aprender y del enseñar. Es una respuesta doble que generan estas experiencias, por un lado revirtiendo la expulsión y por otro lado enfrentando y discutiendo
a una forma pedagógica que colabora para que esa expulsión también tenga lugar. Entonces, después de las experiencias, después de los procesos del 2001, 2002, 2003, claro, las organizaciones sociales empiezan a encontrar y empiezan a buscar estas soluciones. Es decir, no nacen estos bachilleratos de la nada, sino claro, por el surgimiento de organizaciones que dicen, bueno, hay que encontrar una manera de resolver estas cosas, estas dos cuestiones, ¿no? La exclusión externa y la inclusión interna, la externa del sistema social y la interna del sistema educativo. Entonces, una de las primeras experiencias importantes se dan en un lugar de la capital federal, que es en la experiencia de la fábrica recuperada del INPA. Ahí aparecen uno de los primeros bachilleratos populares que tenemos en la capital federal, una experiencia que hasta ahora sigue y que sigue de una manera increíble. La otra experiencia primaria es en Tigre, donde hay también una organización social que abre un bachillerato, y después se van, en los 2002, 2003, cuando va corriendo la década, van apareciendo otras experiencias similares. Una de ellas también de una organización social, una organización de cooperativas, como el MOI, el Movimiento Ocupantes Inquilinos, también abre un bachillerato en la zona de Constitución Barracas, intentando resolver estas dos cosas que yo antes mencionaba. Nuestro bachillerato también tiene ese mismo origen. La organización social Salvador Herrera encontraba estas dificultades con sus miembros, con sus integrantes, y decidieron largarse a esta experiencia de construir un bachillerato popular. Bien, y en este andar de los bachilleratos, en las acciones concretas en general, ¿cómo se va logrando superar esa expulsión y cómo se va logrando que se vayan empoderando también estos compañeros y compañeras que han salido expulsados, como bien decías, y encuentran en los bachis un nuevo espacio? Entonces, en lo cotidiano, ¿cómo se va dando ese proceso? Bueno, me parece que lo importante de señalar para que eso tenga una perspectiva de poder realizarse está centrado quizá en dos dimensiones. La primera es intervenir en el aula como estudiantes y como profesores de una manera diferente a la que hemos atravesado y a la que han atravesado las estudiantes y los estudiantes por sus experiencias educativas, donde ahí prácticamente el protagonismo central del proceso de enseñanza y aprendizaje lo tiene el estudiante, compartiendo los roles y diferenciándose los roles también. Pero en primer lugar, el estudiante se tiene que sentir y se siente en los bachilleratos como protagonista de su proceso de aprendizaje, como un sujeto que es el centro de la atención y el centro del aprender. Ya no está el docente, o no estamos nosotros como docentes en el centro del aprendizaje, sino que los centros se multiplican en cada uno de los estudiantes que cursan los 3 años del bachillerato. Eso es como un primer momento, ¿no? Tener una idea de que el centro es cada uno de los estudiantes que están y no el profesor que está enseñando. Solo un ejemplo, nuestra materia se da los viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Un horario... ¿Qué materia? Historia de la clase. Historia de la clase. Se da en un horario complicado, de un día complicado, viernes a la noche. Y prácticamente estamos desde las 8 hasta las 10 de la noche en el aula. Y nosotros como profesores apenas que decimos algunas cosas, alguna articulación de alguna idea, algún concepto que empezamos a trabajar, pero después funcionan los estudiantes con una independencia y con una concentración y con una participación que nos sorprende.
siempre vamos cambiando la manera porque vamos viendo del modo, ¿cierto? Pero esto fue algo que nos sorprendió a nosotros como profes. Entonces, bueno, en primer lugar, buscar, ya que el centro no lo tenemos nosotros como docentes, sino que el centro son múltiples. Hay múltiples centros que son los estudiantes y los otros también. Entonces, un primer lugar, por ese lado me parece que es un primer momento. Entonces, ahí hay como un sentirse protagonista, con su palabra, con sus saberes, con sus no saberes, sentirse protagonistas del aprendizaje. Y en particular en esta materia, en la historia de la clase, que recién vos nos estás comentando un poquito el horario y el día y su complejidad por este aspecto, ¿cuáles son los conceptos que van surgiendo y tal vez cuáles son los conceptos que los estudiantes toman y se apropian de manera más concreta? Bueno, hay varios núcleos importantes. El primero es entender quizá algún concepto de sistema económico en el cual se originan las organizaciones sindicales en la Argentina. Entonces el concepto de modelo agroexportador es uno que está muy presente. El otro que inmediatamente es tomado con bastante interés es el de la inmigración. ¿Por qué? Porque, bueno, buena parte de la clase trabajadora argentina se constituyó como proceso inmigratorio, pero la particularidad de los bachilleratos, o por lo menos del nuestro, es que está compuesto en buena parte por personas que vinieron de países limítrofes, o sea que tuvieron también un proceso de inmigración. Entonces ahí es como algo que interesa mucho, porque interesa saber históricamente por qué vinieron a la Argentina de Europa o de otros países a principios del siglo pasado, y por qué tuvieron que emigrar de sus lugares de origen hace poquito o hace algunos años los estudiantes del bachillerato para poder estar cursando con ellos, con nosotros y ellos, ¿no? Uh-huh. Quizá después lo que avanzamos es sobre la cuestión de las ideologías, es decir, las maneras por las cuales nos armamos una visión de las cosas. O sea, entonces ahí buscamos ver, bueno, cuáles son las ideologías y qué querían hacer. Bueno, entonces vamos a ir haciendo por aquí una pausa, sí, ¿les parece? Sí. Bueno, y acá llegó Tute Ferro y lo tenemos aquí en la mesa ya sentado y tomando algunas fotos, porque además de Tute Ferro también está Rodri. Rodri es el hijo de Santi, que también nos está acompañando esta mañana. Uh-huh. Un niño de cuarto grado, Rodri, ¿ya? Sí. Cuarto grado de la escuela 15, Tito Sexto, del barrio de Boedo, de la Ciudad de Buenos Aires. Así que le vamos a dar la palabra también a Rodri, que creo que nos quiere decir algo por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Así que, ¿cómo estás, Rodri? Bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí. ¿Te gustó venir a la radio? Uh-huh. ¿Es la primera vez que venís a la radio? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿y ibas a decirnos algo para los trabajadores y las trabajadoras? ¿Tenías ganas? Sí. Feliz Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Bueno, y le mandamos un saludo a tu señora, ¿te parece? Sí. Que es una trabajadora también. ¿Cómo se llama? Silvina. Silvina. Se atragantó un poquitito porque estaba pensando si Silvina le mandó tarea o no. Así que No. Desde acá... no le mandó. Menos mal porque salía los trabajadores y los niños son trabajadores estudiantes. Son estudiantes, no son trabajadores. No solo con la garganta. Muy bien. Así que gracias, Rodri, por acompañarnos también, ¿eh? Sí. Así que te esperamos otro día también para que vengas a contarnos de la escuela, tal vez. ¿Y qué te parece? Hacemos ahí varios niñitos y que estén contando. Ya ¿Cómo no? La tenemos a la Jazmín, que es una educadora joven de aquí de Sintonía Educar, que nos cuenta sus cotidianidades en la escuela. Podemos también convocar a niños y niñas como Rodri. Así perfecto. Que, gracias, Rodri, por venir. Acá nos acompaña en el estudio. Bueno, y entonces continuamos con el Bachi Salvador Herrera aquí
otro educador que se ha integrado. Buen día, Mati, ¿cómo estás? Un gusto que andes por aquí y por acá, como decía alguna compañera, un orgullo para el Papa Ferro. ¿Y qué te parece? Bueno, a la boda trajimos el barbero, ¿viste? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer también estar acá compartiendo y bueno, seguir difundiendo el proceso de los bachis, ¿no? Bueno, y podríamos, no sé, estábamos hablando con Santi recién un poco sobre el marco más general de los bachis, cómo habían surgido, y también teníamos interés justamente en esto de difundir esta experiencia de alguna manera liberadora, superadora y transformadora, en particular sobre nuestro bachi, cómo se fue conformando. Allí ya Santi lo presentaba en el contexto barrial, pero si podemos avanzar un poquitito en darle conocimiento en este marco también de organizaciones del Frente, ¿no es cierto? Así que si te parece, Mati, si querés contarnos un poquitito la experiencia de nuestro bachi, cómo surgió. Antes Santi también decía que esta construcción no es solo una construcción simbólica, intelectual, sino que ha tenido sudor y cuerpo y físicamente presencia, ¿no? Sí, así es. Bueno, quizás retomando el relato de Galeano, digo, no, tampoco es casualidad. El bachi surge como todos los bachis, ¿no? Santi comentaba como una experiencia organizativa del pueblo, de la clase trabajadora, y en particular en nuestro bachi, el Salvador Herrera, eso tiene que ver con el encuentro de trabajadores y trabajadoras de distintos espacios, de recoger la lucha de estos luchadores que allá hace mucho tiempo fueron los que se la jugaron un montón para que nosotros hoy podamos disfrutar de un montón de derechos y también seguir luchando y defendiéndolos, ¿no?, ante cada avanzada que pretende arrebatarlo o criminalizarnos como trabajadores. Y bueno, y el Bachillerato Salvador Herrera surge del encuentro de compañeros y compañeras, de trabajadores del Estado, de la justicia, de la educación, compañeros y compañeras desocupadas o trabajadores de la economía informal, precarizados, convencidos de que bueno, también nosotros como clase, desde el lugar de profes que nos toca, también podemos potenciarnos, recuperar nuestra voz y poder poner en juego toda nuestra capacidad creativa, como decía el Che, ¿no? Y en esto de la construcción no solo simbólica, sino con el cuerpo, de construir un espacio educativo que primero construyeron compañeros allá por el 2001, para poder garantizar un plato de comida en un momento muy difícil para nuestro país. Después nosotros recogimos esa construcción y seguimos ampliando el espacio donde funcionamos, que comenzó como un comedor comunitario en la casa de un compañero, ahí en el barrio Pirelli, que era un ranchito, y que hoy en día es un edificio con todos sus ambientes de material, a partir de la lucha que dieron esos primeros compañeros y luego desde el bachillerato construyendo lo que hoy son 2 aulas más. Así que bueno, en esa unión de teoría, de práctica, de esfuerzo, corazón. Bueno, y este bachi ya decíamos tiene este nombre de un gran hombre, podríamos decir, ¿no es cierto?, sin duda, que es Salvador Herrera, y en la presentación agregábamos que el bachi se llama Salvador Herrera, pero además en su nombre tiene puentes de solidaridad y lucha. Entonces, no sé si les parece que podamos comentar un poquito con nuestra audiencia, con las compañeras y compañeros que escuchan Sintonía Educar, cómo surge ese nombre, ¿no? Y quién ha sido este hombre que a nosotros nos hace llevar con tanto orgullo su nombre, ¿no?, como en el bachi.
Bueno, Salvador surge a partir de los mismos compañeros y compañeras que empezamos a pensar la construcción de la escuela, porque había varios de ellos que lo conocían, de haber militado con él en los barrios populares. ¿No? Él vino de Salta hacia aquí a la ciudad de Buenos Aires, siempre tratando de aportar en estos procesos de lucha y organización de los trabajadores. Finalmente se radicó en Lugano, en el barrio de Sildáñez, previo paso por Constitución, de donde fue desalojado por la última dictadura cívico-militar. Y desde allí, desde Lugano, fue donde, junto a otros y otras, puso resistencia, ¿no?, a los procesos de desalojo. Así que un poco es recuperar esa lucha, esa bandera, en el marco en el que estamos, en los barrios obreros, frente a tantas políticas hoy que hablan de urbanización, pero en la que los barrios se sigue viviendo de manera precaria y sin escuchar a quienes viven allí. Y bueno, y también un homenaje, nos parecía bueno recuperar el nombre de un compañero que digamos nosotros, hay distintas generaciones, ¿no? Los compañeros más grandes de los que nosotros aprendemos habían militado y trabajado con él, y nos parecía importante recuperar a uno de los nuestros, hacerlo más visible. Y la idea de puentes tiene que ver con que concretamente Salvador fue muy importante para que allí en el barrio de Sildáñez, que está muy cerquita de la autopista de Lepiane, se construyera un puente que uniera o que volviera a unir los dos barrios que la política de la dictadura había separado, ¿no? Buscando no solo esa fragmentación más geográfica de territorio, sino una fragmentación social. Así que la idea de puentes para nosotros es muy importante, dice un montón de cosas. Pensaba que estos puentes también nos han permitido como Bachi a todos, ¿no?, como colectivo, estudiantes, educadores, estudiantes, también llegar a otros espacios, porque el Bachi no solo se hace en el Bachi, sino también que las estudiantes han participado ya del encuentro de la mujer, ¿no es cierto? Y también otro grupo de estudiantas, porque han sido todas mujeres, han estado también en Ledesma, en la marcha del apagón. Mirá. Así que no sé si podemos narrar un poquito esas experiencias y el impacto especialmente que han tenido, ¿no es cierto?, particularmente en las estudiantes. Bueno, quizás retomo a partir del viaje a Libertador San Martín, Ledesma, que es la experiencia en la que tuve oportunidad de participar. Y la verdad que es un proceso muy rico, porque justamente es ahí donde nos damos la posibilidad de encontrarnos con otros trabajadores y trabajadoras en otro contexto, ¿no? Otra vez volviendo al relato, en estas empresas que parece que no se enteraron de los derechos que tenemos, o que adrede los desconocen, y que además fueron partícipes de la última dictadura. Entonces, de alguna manera, a la distancia, a muchos kilómetros, también estar allí es parte de nuestra historia. Y así como Salvador vino de Salta y trabajó por allí en las cosechas, también hay profes que tuvieron esa experiencia, que la traen y la aportan a nuestro espacio, y tratando también desde, ¿no?, con esta mirada más pedagógica de vincular las distintas realidades y no quedarnos solo tampoco
en lo que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Así que es un punto de, también una forma de aprendizaje, un punto de unión. Bien, bueno, entonces, para como ir cerrando, porque ahí vamos quedándonos sin tiempo, no nos gustaría quedarnos más todavía, algunos datos muy concretos sobre el Bachi. Especialmente el Bachi está en la calle José León Suárez, ¿no es cierto? José León Suárez y Subiría. Sí. Subiría. Y tenemos en estos momentos una cantidad de estudiantes bien importante, ¿no es cierto? Un Bachi que inició ya hace 5 años con un grupo de 20, 25 estudiantes. Hoy ya estamos en... Y hoy cada curso tiene más o menos 30 estudiantes, primero quizás un poco más, así que son unos 80 prácticamente estudiantes cursando en estos 3 espacios que han sido construidos. Así que, y creo que tenemos un Facebook, blog, esas cosas que yo no manejo, como para que quienes... Acá ustedes verán que hay 2 universos, ¿no? Están las chicas compañeras en las máquinas y el tipo con el papelito, así el rupestre, con la hojita y las viromes. Así que... Pero yo sé que tenemos un Facebook y esas cosas, así que si lo quieren ahora lo vamos a poner. difundir, Igual puse la dirección, dijiste José León Suárez y Subiría, en el Bajo Flores. En el barrio Pirelli de Lugano. Barrio Pirelli de Lugano, perdón, me equivoqué con... Bien. Bueno, entonces, Cumpas, les agradecemos muchísimo la presencia, Santi, Rodrigo, Mati, como para seguir dando lugar a estos proyectos colectivos, estas construcciones, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias realmente por habernos permitido hablar un poquito de nuestras cosas. Bueno, y un abrazo a todas las compañeras y compañeros del Bachi también.